Esta es una historia que debería de exhibirse para siempre, debido a que se explica cómo una persona que ni siquiera es mexicano puede obtener tanto poder en este país gracias a los favores políticos, empresariales y a la corrupción durante mucho tiempo. Es el vivo ejemplo de la mentira, del chantaje y también del famoso chayote de los medios, que no es nada más y nada menos que recibir dinero a cambio de hablar bien de ciertas personas a las audiencias, aunque sea mentira. También este video mostrará cómo mucha gente estaba idiotizada por la televisión tradicional, épocas donde este mequetrefe obtuvo mucho dinero a cargo del erario. Sin embargo, gracias a las redes sociales y al periodismo real, este sujeto pudo quitarse la máscara para mostrarse tal cual es: un sátrapa asqueroso, mundano e inmundo. Es todo lo inverso al periodismo. Un tipo detestable, mamón, inepto, llorón, lacayo del chayote. Pero sobre todo doble cara, y sí, me estoy refiriendo a Joaquín López Dóriga. Esta escoria periodística es quizá uno de los principales representantes de la corrupción en medios de comunicación, que se hizo millonario a costa de mentir, de denostar, de inventar escenarios maravillosos, protegido por la gran ramera de la comunicación Televisa, cuando le servía tenerlo al aire. Una vedette de políticos que pagaban cantidades estratosféricas a la televisión y a sus empresas para limpiarles la imagen y hablar bien de ellos. Un tipo oportunista, gandalla, un extorsionador. Todo eso y más es este sujeto que, rancio por el tiempo, hoy solo es uno más del montón, sin credibilidad, acribillado por la verdad y desechado en el famoso basurero de la historia. Hoy, la forma en la que se hizo millonario de forma ilícita será el ejemplo perfecto para que las nuevas generaciones conozcan a esta clase de parásitos del medio, quienes, alineados al poder y a la mentira, son abortos sistemáticos de la televisión tradicional podrida e infame, que hoy solo da sus últimas patadas de ahogado. Prepárate, porque este video quizá tenga una segunda parte, pero ya solo depende de ti. Pues si llega a 8,000 likes, seguramente nos dispondremos a sacar más basura de este sujeto, que quedará en los anales de la historia como un personaje muy oscuro y putrefacto de los rancios medios de comunicación. Es por eso que hoy te presento el detestable, opaco y chayotero Joaquín López Dóriga. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1,000,000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. En México se comete mucho el error de decirle periodista a quien está delante de una cámara leyendo las noticias que le dicta su producción y la televisora para satisfacer los intereses políticos y comerciales. Pues desgraciadamente a la fecha sigue habiendo gente que sigue creyendo en eso, solo porque están en la televisión o son medio famosos. López Dóriga ni siquiera es periodista y tiene la carrera de Derecho trunca. Nunca la terminó en la Universidad de Anáhuac, y eso que esa universidad es de paga. Solo para que vea, quien durante mucho tiempo le ha dicho nini a la gente que por circunstancias de la vida y de falta de oportunidades no tienen empleo fijo. Es fácil criticar al grueso de las personas con carencias, las cuales arrastran desde muchos años atrás, cuando durante toda una trayectoria, como en este caso la de este mequetrefe, ha tenido dinero lamiendo las botas. El tipo siempre fue un apalancado, y volvemos al mismo tema del nepotismo, amiguismo y compadrazgo, ya que así funciona el medio de comunicación en México, ya sea de noticias, político, espectáculos o deportivo. No cualquier hijo de vecino llega a estar a cuadro o ser jefe de desinformación. Siempre hay favores de por medio, palancazos para poder entrar al sistema, porque López Dóriga, a los 18 años, ya estaba metido en el Heraldo en 1968. Y luego de 2 años después, ya estaba en Televisa en el noticiero 24 horas que conducía Jacobo Zabludowski,
uno de los alfiles más importantes del Tigre Azcárraga y quien ya tenía una línea presidencial muy marcada. Hay que recordar que Televisa empezó siendo el lector de los boletines de Los Pinos, y así se instruyeron todos los que querían estar en la silla del noticiero estelar en la Gran Ramera. Por eso, no extraña que este sujeto siga con la misma línea y se haya hecho famoso precisamente gracias a los favores políticos. El lector de noticias, el español, naturalizado mexicano Chayo Dóriga, vio una gran mina de oro allí. Llegar a la silla de Televisa en el estelar, pero para eso tuvieron que pasar muchos años. Mientras, hizo lo que después pasaría con Loret de Mola, que fue corresponsal en las guerras entre comillas. Solo que López Dóriga sí tuvo que ir a Vietnam. No estuvo en el conflicto, pero de alguna manera laboró, teniendo una línea muy marcada a conveniencia. López Dóriga siempre tuvo que lamer suelas, ganarse los puestos a base de favores. De hecho, él mismo lo confirma en una entrevista publicada en Milenio en 2018, cuando relató cómo cubrió los eventos de 1968 en la Ciudadela y en la Plaza de las Tres Culturas. Según su anécdota, él era el más joven de la redacción y el primer día de conflictos le dijeron: López Dóriga, véngase de suéter, ya que lo iban a hacer pasar por estudiante para que no le apedrearan los estudiantes que en ese momento tenían a la prensa, como su diario El Heraldo, que estaba catalogado como prensa vendida. Así, este mequetrefe bien campante aceptó que trabajaba en un diario alineado a los intereses políticos. Y cómplice de aquel conflicto del 2 de octubre donde su jefe Jacobo Zabludowski informaba que ese día no había mucho que decir, solo que había sido un día muy soleado en la capital de la República. Por eso el lector de noticias avanzó en su lucha por llegar a ser titular de un noticiero. No fue hasta 1994 donde lo contrató la familia Azcárraga para que fuera parte de Radio Fórmula, donde tendría un espacio de noticias, entrevistas y opinión. Y Mr. Chayote se ganaría el puesto en Televisa después de la entrevista que le haría a Ernesto Zedillo en Los Pinos en 1996. Pocos recuerdan esta porquería de entrevista porque eso fue una basura, digna de un reportaje de TV Notas donde casi le pregunta qué horóscopo era el artífice del famoso error de diciembre. Básicamente, la entrevista del chayotero tuvo una línea del corazón y de sus gustos personales. Por ejemplo, citaré algunas preguntas de esta entrevista. Señor presidente, a veces el poder es también el no poder. Usted ya no puede hacer lo que antes sí podía hacer. Algunas cosas como por ejemplo, ir al cine, salir a la calle y darle a la bicicleta. Señor presidente, las críticas, ¿cómo las toma? ¿No le enojan a veces? Pero escuchen esta, está genial. Es un cínico. Señor presidente, usted fue candidato de un país, en un México, que fue en un México diferente al que usted fue presidente electo. Y sin duda, un México diferente al que ya fue presidente de la República. La crisis del 95, la que se llamó los errores de diciembre, estos errores en realidad existieron. Es increíble e inaudito lo detestable de la pregunta habiendo una devaluación que dañó a millones de mexicanos, pero espere, aún hay más. Textual, otra pregunta dice lo siguiente: Señor presidente, ¿las giras también cumplen una labor como retonificante para un presidente de México? Señor presidente, ¿usted se da cuenta cuando le dicen la verdad y cuando no? Bueno, son varias preguntas que cada que usted las lee, simplemente le darán ganas de vomitar. Por eso este lector de noticias llegaría a Televisa. En la Gran Ramera estaría casi 20 años al aire en el noticiero estelar, haciendo mucho daño a las audiencias. Pero, ¿no me cree? Veamos. Por fin, en el año 2000, Joaquín López Dóriga llegaba a la silla que siempre deseó, donde estuvo su maestro Jacobo Zabludowski, y donde no cualquiera llegaba. El noticiero del Canal de las Estrellas sustituía al del insípido Guillermo Ortega.
que se había ganado a pulso gracias a su extenso y excelso trabajo sobre el amehuevismo político, el cual le había dado dividendos en la radio de los familiares del Cuyo Azcárraga. Allí tuvo mucho rating, sobre todo en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Muchos radioescuchas fanáticos de esta cucaracha ahora podían ver al disque teacher en cadena nacional, en el estelar de la noche llamado El Noticiero con Joaquín López Dóriga, mismo que se estrenaría con bombo y platillo. En una entrevista pagada por parte de Vicente Fox, quien era el presidente electo. Fue el 27 de noviembre del año 2000, donde López Dóriga se ganó al nuevo gobierno del PAN. En la mesa de su noticiero estaba el marihuano de Fox, Martita la muñeca de las toallas, Jorge el hocico de Crosti Castañeda, Santiago el segundón Krill, Xóchitl la candidata X Gálvez y toda su comitiva. En exclusiva con Televisa, el nombre de Joaquín ya retumbaba porque era quien ponía los precios de este tipo de basofias comunicativas como estas entrevistas a modo, para que los políticos que pagaban por el servicio simplemente se lucieran. El teacher, como malamente le decían, ya que el apodo era por los errores garrafales que cometía en sus entrevistas o dichos, o sea, el maestro del error. Bien ganado se lo tenía, aunque él siempre ha negado que no sabe por qué le dicen así. Inclusive es un apodo que se ha querido quitar, debido a la raíz de lo mencionado anteriormente. Sin embargo, durante su estancia en Televisa y antes de que se desatara la furia por el conflicto con la mujer más rica de México, a quien intentó extorsionar, caso en el que fue exonerado por la Fiscalía de la Ciudad de México, porque arbitrariamente perdieron su expediente. En la descripción te dejaremos el video donde relatamos este infame suceso. En fin, López Dóriga vivía días de bonanza, ya que años más tarde, el nombre de Juay de Rito saldría a la luz en el sexenio de Peña Nieto, quien era su cliente estelar. En un reportaje que jamás negó el chayotero, nunca demostró que lo que se publicó fuese mentira. Y es que entre 2001 y 2015, la empresa de comunicación de López Dóriga y su esposa recibieron jugosos contratos por alrededor de 240 millones de pesos. El reportaje se llamó López Dóriga, cuando el micrófono tiene precio. Este delincuentazo de los medios fue exhibido por Genaro Villamil en 2015, donde por tantos años embruteció a las audiencias que tenían el mal hábito de prender su televisión y sintonizar el canal de las estrellas para pasar un rato de alivio después de una jornada intensa de trabajo. Por años, esto fue un mal hábito entre los mexicanos. No había otra distracción. Las redes sociales no existían como tal y muchas generaciones aún tenían el televisor y en sus contenidos como la octava maravilla del mundo. El noticiero estelar de este bicharraco, a las 10:30 de la noche, era el último contenido que la gente veía antes de dormir. Para informarse bien, decían algunos incautos que solo recibían porquería sin saber que todo era simplemente un engaño. En ese reportaje se explica con pruebas cómo este sujeto recibía dinero público para hacer entrevistas a modo, emitir opiniones, presentar reportajes en su espacio, además de la extorsión como un modus vivendi de esta alimaña. Durante todos esos años adquirió por lo menos 6 departamentos de lujo en un club de golf llamado Los Bosques, 7 en la colonia Polanco y un lujoso yate que luego valió Vergara en Acapulco con un costo de 40 millones de pesos, el cual estaba documentado que se había pagado con dinero público. No obstante, este sátrapa y parásito a sueldo también tiene una muy lujosa estancia en el residencial Villa Alejandra en Acapulco, Guerrero. Pregunto, ¿por qué cree usted que luego del huracán Otis hubo una fuerte campaña de este sujeto en contra del gobierno? Porque no le iban a recuperar los daños en el yate y en su residencia. Según la investigación, se reportó que entre esos años señalados, 2 de sus empresas de comunicación, una llamada Akron, no se confunda con el lubricante, y Astron, las cuales tuvieron ingresos por 237 millones de pesos desde Vicente Fox hasta Peña Nieto. Pero eso no es todo. También tiene un lujoso departamento en el edificio de al lado donde se construyó el edificio María Aramburu Zavala, a quien intentó extorsionar con tal de no quemarla en sus espacios informativos. Ese departamento en Rubén Darío tenía un valor en 2015
de $5 millones, pero aún falta más. El reportaje también hace énfasis a que de 2005 a 2015, las empresas de este bicharraco recibieron alrededor de 56 contratos sin licitación, totalmente directos, de los gobiernos federales y la dependencia más benevolente. Con esta rata fue el Seguro Social, casualmente el sector salud, a quien tanto criticó en tiempos de pandemia. Esta dependencia le depositó alrededor de 33.352.316 pesos. Datos arrojados por el INAI. Pero eso no lo es todo, aún hay más. Pues este reportaje trató de silenciarlo a través del gobierno de Peña, ya que los servicios que ofrecía eran diferentes. Por ejemplo, transmisión de spots, transmisión de distintos comentarios de López Dóriga en Radio Fórmula, en los espacios de Ciro Gómez Leiva, Eduardo Ruiz Gili y Oscar Mario Beteta. Asesoría, implantación y consultoría informática. Además de que su esposa, Adriana Pérez Romo, aparece como socia de otra empresa llamada Telecom Portal SADCB, creada en 2005 para fines lucrativos del desvío de recursos públicos, pero con el objeto de compra, venta, importación y exportación de toda clase de bienes, herramientas o refacciones relacionadas con sistemas de seguridad, comunicaciones, software, equipos de cómputo y mantenimiento industrial, según con el folio 344270 en el registro público de la propiedad. Pero ¿saben qué es lo peor? Que esta tercera empresa que mencionamos era subcontratada por otra empresa de ellos. Astron Publicidad de López Dóriga subcontrataba a Telecom Portal de su esposa para servicios de publicidad y asesoría informática, y así tener una cartera de clientes como la Secretaría de Salud. De hecho, otra dependencia que se le adjudicó contratos directos a López Dóriga fue el INAI, por concepto de servicios de publicidad en programas de televisión para la difusión de spots de la Semana Nacional de la Transparencia 2011 y campaña institucional del IFAI. O sea, López Dóriga creaba empresas junto a su esposa para enmascarar todo el teje y maneje de corrupción, mismo que sería evidenciado, que de hecho hasta el flujo de dinero le llegaba a sus arcas por medio del INEA, una institución con muy poco presupuesto, que paga salarios de hambre a sus maestros. Esta dependencia en esos años contrató $1,5 millones de pesos por la difusión de spots publicitarios de 30 segundos. Para 2014, la Secretaría de Marina pagó a Astron Publicidad alrededor de $7,174,000 pesos por concepto de un servicio de difusión de las campañas de la Secretaría de Marina a través de la radio en diferentes lugares de la República. Hasta aquí, le pregunto a usted, ¿ya se hartó de tanta basura? Pues prepárese, porque aún hay más. De hecho, en 2013, con Peña Nieto en el timón de México, López Dóriga creó otra empresa llamada Ancla Comunicación, la cual recibió 13 contratos jugosos. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo pagó $2 millones por servicios de transmisión de mensajes en radio, en sus diferentes formatos para difundir las campañas. Y en 2015 extendió su contrato por $5 millones más en tan solo un año. O sea, una red de corrupción gigantesca, la venta del micrófono y los negocios sucios de un tipo que se dice puritano, pero que es una rata gigante y de lo más grotesca que hay en el medio. Inclusive, Chayo Dóriga llegó a facturar más dinero con sus empresas que en la empresa donde emitía sus comentarios, o sea, en Radio Fórmula. Pero aguante, que aún hay más, ya que eso solo fue por parte del gobierno federal, pues los tugurios del teacher le pasaron la charola a los gobiernos estatales. Por ejemplo, el difunto Moreno Valle pagó al chayotero $1,120,000 pesos para promocionar una entrevista previa a su segundo informe de gobierno. También el gobierno del Estado de México con Erubiel Ávila, el gobierno de Guerrero, Tamaulipas, entre otros. El tema es muy extenso y lo mejor, todo está aprobado con cheques y nóminas. Pero como dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. Pues este reportaje, más el conflicto con la heredera de Grupo Modelo y la pérdida de audiencia, rumbo a los comicios del 2018, hicieron que Televisa lo quitara de su espacio
y así lavarse las manos de cualquier conflicto que tuviera su perro con bozal. La llegada de este sexenio que ya está por terminar fue la lápida de López Dóriga. Sin dinero, sin poder exprimir el erario y sin credibilidad, prácticamente dejaban en la lona al pseudo comunicador y lector de noticias. Con un knockout del cual parece no se levantará, fue así como este sujeto empezó a rabiar y a vomitar cualquier cosa en redes sociales para poder tratar de llamar la atención. Una decadencia anticipada que hoy goza de manera significativa y que mucha audiencia celebra. La llegada de Andrés Manuel hizo sacar espuma por la boca con todo a este pseudo periodista, y en su dolor de ya no recibir dinero público, prácticamente se desquició. De hecho, intentó por todos los medios amedrentar al presidente, pero este simplemente decía que no había necesidad de pagar por publicidad, debido a que él tenía su propio espacio en redes sociales y en las televisoras públicas. Además de que muchos youtubers tomaban sus dichos y los difundían. La estrategia mediática noventera y de los 2000 hasta Peña Nieto ya no funcionaba. Y poco a poco las audiencias dejaron de seguir y escuchar a esta lacra de los medios, llevándolo a una caducidad irreversible. De hecho, en 2020 hubo un mono por ahí muy interesante que se publicó en redes sociales a cargo de José El Monero Hernández, donde dibujó a López Dóriga, quien en esos tiempos pandémicos fue férreo crítico del poder, ya que ahora las cosas habían cambiado. Por primera vez el chayotero estaba contra la espada y la pared y debía hacer periodismo de investigación, pero declinó. Y en lugar de investigar más al presidente porque no le daba dinero, este empezó a chillar. Por eso el mono de López Dóriga cargaba con un papel que decía: AMLO malote, regrésame el chayote. Esa caricatura molestó mucho al chayotero, que casi le da embolia en su espacio desinformativo. El presidente, por tanto, en su conferencia exhibió a este sujeto, pues dijo lo siguiente: vamos a actuar con prudencia para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí para cuestionarnos, porque no les gusta nada de lo que hacemos. Es como una caricatura que vi ayer de Hernández, que es buenísima. AMLO malote, regrésame el chayote. Después de un tiempo dijo: ya quítenla. Todo eso porque López Dóriga estaba como perro rabioso, cuestionando hasta los tacos de canasta que se comía el mandatario en la calle, o de que debía suspender su conferencia por los contagios. Al final el presidente dijo que mostrar la caricatura no era un insulto, sino que era parte de la libertad de expresión, así como un derecho de réplica. No tardó López Dóriga en chillar de que se estaban burlando de él, de que atentaba contra los periodistas y varias mamadas de becerro monumentales que se aventó. Al final, la misma gente en redes sociales lo vapuleó aún más por viejo chillón. La figura de López Dóriga poco a poco se fue desgastando, víctima de sus propias marrullerías, de su alianza con el poder, de sus negocios sucios con políticos y televisoras, de la propagación de fake news, porque hay que decirlo, el idiota creía que estábamos en 2006 cuando lanzaba sus noticias falsas. Siempre se las desmentían en redes sociales. Por ejemplo, el caso del huracán Otis, donde dijo que el gobierno había abandonado a la gente del puerto de Acapulco, cosa que fue falsa, pues se demostró que hubo varias brigadas de diferentes partes de México, por parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Siervos de la Nación y también del Ejército. Además de que los apoyos para las familias al final terminaron de llegar. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos y lo que se reportó. El problema con el chayotero es que quería que el gobierno le pagara su yate destrozado por el huracán y los daños de su lujosa casa de descanso. El tema de López Dóriga, uno de los peores comunicadores y peores personas de los medios en la historia de México, da para otro video, donde goza de una decadencia absoluta, derrotado por las redes sociales, por gente que se informa y que analiza por cuenta propia. Ciudadanos despiertos que algún día le creyeron sus estupideces, hoy simplemente este atrofiado del dinero ilícito yace allí, tirado en la lona, llorando de rabia, esperando y mendigando a que la gente vuelva a creer en él. Pero dime, ¿es Joaquín López Dóriga el peor comunicador de México?
Si no lo es él, ¿quién crees que tenga este mote? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.